Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Romanos 12 del 1 al 21. Actitud consecuente del creyente. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Nuestros deberes cristianos, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones según la gracia que Dios nos ha sido dada, úsenlos. Si el de profecía, úsese en porción de fe; si el de servicio, en servicio; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad; el que dirige, con diligencia; el que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gócense en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos 13 del 1 al 14. Actitud hacia las autoridades. Sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues
es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. El amor, cumplimiento de la ley. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Se acerca el amanecer, y hagan todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Meditemos. Las personas en puestos de autoridad son siervos de Dios, sean o no conscientes de esto. Él les permite estar en estos puestos para que hagan el bien. Cuando las autoridades son justas, los justos no tienen nada que temer. Sin embargo, cuando las autoridades son injustas, los justos temen. Esta es una razón importante para orar por nuestros líderes y vigilar sus acciones. Si oramos con diligencia por nuestros líderes, estaremos actuando como centinelas de Dios, porque estamos obligados a amar a otros. Debido al abundante amor que Cristo ha derramado sobre nuestros corazones, estamos endeudados con Él de manera permanente. La única manera en que por lo menos podemos tratar de pagarle es cumpliendo en amarnos los unos a los otros. El amor de Cristo siempre está infinitamente superior al nuestro, de modo que siempre estaremos y Él nos dará el amor para el prójimo. Por alguna razón, muchos de nosotros tenemos la idea de que amarnos a nosotros mismos es incorrecto. Esta idea no proviene de Dios. Él nunca nos ha dicho que debemos menospreciarnos. Si fuera así, no tendría sentido amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es probable que usted cuide de sí mismo o no pase hambre por gusto, hace ejercicio, se viste lo mejor que pueda, se asegura de tener un techo sobre su casa, no deja que le engañen ni que le hagan daño, pues ese es el tipo de amor que debemos tener para nuestro prójimo. Pregunta: ¿se preocupa usted de las necesidades de los demás y por los asuntos relacionados con la justicia social? Amar a otros como nosotros mismos implica actuar para satisfacer las necesidades de las personas. Curiosamente, quienes se preocupan por los demás rara vez se menosprecian a sí mismos.
Romanos 14 del 1 al 23. Principios que rigen problemas de conciencia. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda. El que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo de que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que construye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Meditemos: ¿quién es débil en la fe y quién es fuerte? Todos tenemos debilidades y fortalezas en nuestra fe. Nuestros puntos fuertes son las áreas en que somos capaces de relacionarnos con los inconversos sin involucrarnos en sus prácticas pecaminosas, y nuestros puntos débiles son las áreas en que nos vemos obligados a evitar ciertas actividades, personas o lugares a fin de proteger nuestra vida espiritual. Es importante que nos examinemos y sepamos cuáles son nuestras debilidades y fortalezas. En caso de duda, podemos preguntarnos: ¿puedo hacer esta actividad sin caer en pecado? ¿Puedo influir a otros para bien en vez de que ellos influyan en mí? En nuestros puntos fuertes no debemos temer ser contaminados por el mundo. Más bien, podemos involucrarnos en el servicio a Dios. En cuanto a nuestros puntos débiles, necesitamos ser más
cautelosos. Si tenemos una fe fuerte pero la sobreprotegemos, entonces no haremos la obra de Cristo en el mundo. Si tenemos una fe débil y la dejamos desprotegida, seremos sumamente necios. ¿Qué es tener una fe débil? Pablo se refiere a la fe inmadura que aún no es suficientemente fuerte para enfrentar las presiones externas. Por ejemplo, un creyente que antes rendía culto a ídolos podría comprender perfectamente bien que Cristo lo salvó por medio de la fe y que los ídolos no tienen ningún poder. Sin embargo, debido a sus prácticas pasadas, comer carne ofrecida a los ídolos podría perturbarlo seriamente. De manera similar, un creyente que antes de su conversión celebraba fielmente las festividades judías podría comprender muy bien que Cristo lo salvó por medio de la fe y no por guardar la ley. Sin embargo, en los días de las festividades podría sentirse vacío e infiel si no le dedicaría en sus días a Dios. Pablo responde con amor a los hermanos débiles en la fe que se mencionan en estos versículos. Ambos actúan de acuerdo con lo que les dicta su conciencia, pero sus convicciones no tienen que convertirse en reglas para la iglesia. Indudablemente hay asuntos fundamentales para la fe y vale la pena luchar por ellos, pero no hay muchos más que son preferencias individuales y no deben convertirse en reglas. Nuestro lema debería ser, en lo esencial, unidad, en lo esencial, libertad, en todo, amor. Romanos 15 del 1 al 33. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia, del consuelo de las escrituras tengamos esperanza, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio a los gentiles. Por tanto, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles, y a tu nombre cantaré, y volveré a decir, regocíjense, gentiles, con su pueblo. Y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles, y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez, Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en él creer, para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo.
Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en la palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Anhelo de Pablo de visitar Roma. Por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones y puesto por muchos años, he tenido un gran deseo de ir a ustedes. Cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Si tuvieron el bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos de los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a verlos, y sé que cuando vaya a ustedes iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea liberado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo lleguen a ustedes por la voluntad de Dios y encuentren confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Meditemos. La iglesia de Roma era una comunidad diversa. Estaba compuesta de judíos, gentiles, esclavos y libres, ricos y pobres, fuertes y débiles, de modo que para los creyentes era un desafío aceptarse los unos a los otros. Cuando aceptamos a las personas, las recibimos en nuestros hogares, en nuestros corazones, compartimos alimentos y actividades con ellas, y no las discriminamos a causa de su raza o posición económica. A todo costo debemos evitar el favoritismo. En su iglesia tome la iniciativa y hable con las personas con quien no lo hace normalmente. No se enfoque en las diferencias entre ustedes. Dedique tiempo para conocerlas más a fondo. De esta manera aceptará a otros tal como Cristo lo acepta a usted, y Dios sea glorificado. En estos versículos nos damos cuenta de que nuestro tiempo de oración no solamente sirve para recibir consuelo divino para reflexión o dar gracias a Dios, hacer peticiones a Dios. Aquí Pablo exhorta a los creyentes a unirse en su lucha mediante la oración. La oración es un arma que todos los creyentes debemos usar para interceder por otros. Muchos de nosotros conocemos a creyentes que viven en lugares difíciles con el propósito de predicar el Evangelio. Una manera de unirnos a ellos en sus luchas es apoyarlos económicamente, pero nuestras oraciones por ellos son otro apoyo crucial. Los misioneros desean fervientemente las oraciones de quienes los respaldan a su labor. ¿Está luchando junto con los misioneros el Evangelio en sus oraciones? Oremos. Señor Jesús, te doy gracias por este día, por tu palabra, lo que nos has traído, Padre. Ayúdanos a los que somos fuertes, ayudar, Señor, a los débiles. Ayúdanos a cada uno, mi Señor Jesucristo, estar intercediendo, velando por los demás, ayudándolos económicamente, ver qué es lo que necesitan.
practicar de verdad el amor al prójimo, Señor, entender lo que tú nos quieres decir. Toma el control, Padre, de todo ello. Ayúdanos a que nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos, Señor, puedan entender lo que nos estás diciendo. Bendice a todos los oyentes, multiplícales conforme a sus necesidades y puedan ir creciendo espiritualmente, poniendo en práctica lo que están oyendo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Si quieres seguir escuchando más de la palabra de Dios, ve a YouTube y suscríbete. Me encontrarás como Susana.Morales. Si usted necesita la dirección de Dios o busca que oren por usted o tiene alguna enfermedad, lo podemos ayudar en la iglesia Ministerios Yo Soy la Raíz y Linaje de David, que se encuentra en la calle Costa de Acapulco, número 5194, en el fraccionamiento Paraje de San José, al sur poniente de nuestra ciudad Juárez. Dios les bendiga, Dios siga bendiciendo la radio Consentido 96.9.